Dios los bendiga, hermanos que nos ven en las redes sociales. Dios los bendiga, hermanos de la iglesia Shaddai. La paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Hoy vamos a tener un estudio bíblico terminando los 7 sellos. Amén. El séptimo sello, que trata acerca de un silencio de media hora en el cielo. Amén. Hoy vamos a explicar también el significado también del incienso. Amén. Se presenta, según la palabra de Dios, la oración de todos los santos. Amén. Para eso vamos a escudriñar la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 a 5. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 8, verso 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, dice la palabra, se hizo silencio como en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Qué dice? Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio incienso para añadir, lo que dice, a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué dice la palabra? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a cerrar nuestros ojitos antes de poder entrar a la palabra. Amado Dios, te damos gracias una vez más por permitirnos estar delante de ti, predicando, enseñando tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a predicar correctamente, Señor. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Seas tú el que hable por medio de mis lenguas. Úngelo, Padre, para que pueda hablar tu palabra, Señor. Y Dios mío, no permitas que nada nos distraiga el día de hoy. Señor, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, Señor, para que mis amados hermanos entiendan, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria y la honra. En tu nombre, Señor, vamos a aprender tu palabra. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos habla en este séptimo sello acerca del silencio que hay en el cielo. Amén. El séptimo sello es un preámbulo, es una antesala de los juicios que vendrán, las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 copas. También es un tiempo que el Señor da a la humanidad para que se arrepienta. Sabemos que esta es la última semana del profeta Daniel y hemos dicho que cada año representa ¿cómo hemos dicho? Cada año representa ¿qué ha pasado, hermanos? En el tiempo profético, un año representa un día. Amén. Un día. ¿Cómo será una hora profética hablando? Segunda. Media hora, según los estudiosos, nos hablan de que es aproximadamente 7.5 días. ¿Amén? Porque en el cielo, sabemos que para Dios este tiempo profético es de la semana 70 de estos 7 años, es una semana profética. Amén. Y media hora es 7.5 días. ¿Por qué el Señor estará dando este silencio en el cielo? Para que darles la oportunidad a la gente que esté en ese momento sobreviviendo a los juicios de Dios, darles una oportunidad de arrepentirse. Amén. Y que entreguen su vida. Aún así, el Señor va a seguir siendo misericordioso.
Porque no olvidemos, hermanos, que en el paréntesis que hemos podido ver y notar en el capítulo 7, Dios ha dado a los 144,000 sellados de las tribus de Israel la oportunidad de predicar el evangelio en Israel y en el mundo entero. Amén. Y además hay una multitud que se salva. Amén. Y dentro de esa multitud también están ellos. Amén. Los que está hablando aquí la palabra acerca de un silencio. No olvidemos que la palabra nos habla, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, que nos dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, tal vez, en mi criterio humano estoy hablando, se debe a este silencio que el Señor hace que ocurra en el cielo, amén, para darles la oportunidad a la humanidad que resta, que ha sobrevivido hasta ese momento, amén. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie, dice, ante Dios, en el verso 2, y se les dieron 7 trompetas. Como les digo, este sello abre los juicios de las 7 trompetas. Claramente el apóstol Juan dice que vio a 7 ángeles, amén, puestos de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, amén. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Un ángel aparece, dice, y se para frente al altar de Dios, amén. ¿Con qué? Dice, con un incensario. ¿Conocen, no? Un incensario, una cosita brasita que utilizan para, antes la gente del mundo utiliza esto para hacer, ¿qué cosa? Saumerios, ¿no ven? Un incensario, un mito hacen derramar por todo, en carnavales inclusive, ¿cómo hacen? Como chayan, ¿no ven? Un incensario, ¿no ven? Pero en el cielo es un incensario, un ángel toma, amén. ¿Qué dice la palabra? Pero ese incensario es de oro, dice, y se le dio mucho incienso, dice. ¿Para qué? Dice, ¿con qué objetivo? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Los santos también tienen, amén, un incienso llamado oración. Eso lo vamos a ver. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén, a su nombre. Gloria. En la palabra de Dios nos habla que todo esto es lo que se refleja, lo que a Moisés le mostró del tabernáculo de reunión, del lugar santo, del lugar santísimo y del atrio exterior, son figura y sombra de lo que se ve allá en el cielo. Amén. Eso también lo vamos a ver, es un preámbulo que yo les doy para que podamos entender y entrarnos a la palabra del Señor. Y de la mano de este ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso, producto de que echan el incienso de las oraciones de los santos, se produce un humo tremendo. Amén. Entra a la presencia de Dios. A su nombre. Gloria. Con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar. Toma el incensario y un poco de las brasas del fuego, un carbón encendido. Amén. Un fueguito es añadido, dice, y se prende fuertemente, dice. Y lo llena, dice, del fuego del altar. Y lo arrojó, ¿dónde? A la tierra. ¿Qué hubo entonces después de que lo derramó el incensario? Todo lo que había, el contenido, las oraciones, el incienso y el fuego del altar. Lo derrama sobre la tierra este ángel y se produce ¿qué? Truenos, voces, relámpagos. ¿Y qué dice? Y un terremoto. Ahora vamos a ver en forma animada todo lo que hemos explicado. Capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Ven? Eso hemos podido ver tanto en la palabra como en forma animada. Ya nos vamos a ir imaginando, vamos a ir detallando específicamente qué es lo que nos quiere decir el Señor. Dice la palabra, en la introducción a este séptimo sello, dice, al final del capítulo 6, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto más antes. Al final del capítulo 6 vimos que al abrirse el sexto sello, fue anunciado por medio de los grandes señales cósmicas, la llegada de ¿qué? Del día de la ira del Cordero. Amén. Apocalipsis 6, verso 12 al 17, eso hemos visto, ¿verdad? El capítulo 7 constituye un paréntesis en el que se nos han presentado dos grupos de personas. Hemos dicho, los 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel. Y en segundo lugar, una multitud de personas que pertenecen a naciones, tribus y lenguas redimidas. Amén. Ahora, en el capítulo 8 tiene lugar la apertura del séptimo sello. Y con eso se desencadena juicios. Amén. Que son preparativos para la venida del Señor, la venida visible. En realidad, al abrirse el séptimo sello, surge una nueva serie de juicios, contenidos ¿en qué? En 7 trompetas. El silencio en el cielo, eso vamos a ver y analizar. Apocalipsis 8:1 dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Amén? Hay un sello, hay una expectativa. ¿Amén? En el cielo, antes de poder iniciarse los juicios. Los siguientes juicios que son las 7 trompetas. O como les he dicho hace un momento, Dios da así oportunidad para que la gente que sobreviva, que no se ha hecho sellar, pueda arrepentirse. Al abrirse el séptimo sello se prepara la escena, la obra destructora de los 7 ángeles con las 7 trompetas. Los juicios de Dios. Se hace en el cielo un silencio de media hora. Ahora el libro está abierto y aparecen todas las terribles plagas de Dios sobre la humanidad pecadora. Parece que todo el cielo se detiene la respiración y con temor aguarda lo que va a suceder. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir una tensión del momento. Todo el cielo está expectante por lo que va a ocurrir a continuación. Pero el contenido de este séptimo sello, contrariamente a lo esperado, todavía revelará nuevos juicios, aunque en este lapso de media hora sirve una vez para que los hombres reflexionen y lleguen al arrepentimiento antes de que Dios continúe con sus juicios. Segunda de Pedro 3:9 nos habla, ¿no? Acerca del tiempo que Dios nos da a la humanidad para arrepentirse. Amén. 7 ángeles con 7 trompetas. Apocalipsis 8:2 dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se les dieron, ¿qué dice? 7 trompetas. La apertura del séptimo sello muestra a estos 7 ángeles con 7 trompetas, de modo que da lugar a una serie de juicios, 7 juicios, que se irán ejecutando en el momento en que los ángeles toquen cada uno su trompeta, dice la palabra. ¿Amén? Una vez más, el libro de Apocalipsis vemos que estos ángeles participan de forma muy activa en la administración de los juicios de Dios sobre este mundo. Solamente anótense Mateo capítulo 13, verso 39 al 42 y Mateo 13, 47 al 50. Mateo capítulo 16, verso 27. Mateo capítulo 25, verso 31. Por supuesto que Dios no necesita
de la colaboración, pero le complace delegar su autoridad en ellos, como también lo hace y lo seguirá haciendo durante la eternidad con los creyentes. En relación con esto debemos notar que estos ángeles se les dieron 7 trompetas. Amén. Este hecho subraya que la autoridad final proviene de Dios. Amén. Y todo lo que sucede se ha preparado y fijado en el cielo, en el trono de Dios. 7 ángeles con 7 trompetas. Vemos en esta imagen, ¿cuántos ángeles, hermanos? 3, 6, 7, con 7 trompetas. Pero evidentemente, ¿será que este tipo de trompetas será lo que veremos en ese tiempo, cuando estos ángeles toquen? ¿O será el cuerno del altar? Es un cuerno que utilizan en el sofá, dicen, Eso lo utilizaban los hijos de Israel como trompeta. No lo sabemos, amén, porque al final de cuentas Dios es el creador de todo. Puede ser que sea así, o puede ser el sofá, trompeta, amén. Pero estamos indicando, no estamos afirmando que es así. Puede ser probablemente de esa forma que sean las trompetas, o sea el sofá. En cuanto a las trompetas, debemos decir que son usadas con frecuencia a lo largo de toda la escritura, amén. Sirven como ejemplo. Los usaban los sacerdotes para reunir. Un ejemplo, número 1, usaban los sacerdotes para servir a la congregación de Israel, o cuando se iba de mover el campamento, el tabernáculo, ¿no? También en sus fiestas solemnes. Ahí nos puede decir Números capítulo 10, verso 2. Anote para qué sirve. En la vida real, a ver, en el cuartel, la trompeta, ¿para qué servía, hermano Jorge? Cuando escuchaban la trompeta. Para dar parte, dicen, ¿no ve? Para avisar. Para avisar a algún acontecimiento o algo que va a suceder, ¿verdad? Para eso. Era como reloj. Entonces, igual también era para avisar a algo, un acontecimiento. Para las fiestas solemnes también, en Levítico capítulo 25, verso 9 nos habla. Números 10, 10. O cuando iban a la batalla para que fueran recordados por Dios. Números capítulo 10, verso 9. Los profetas se servían de ellas, dice, ¿para qué? Para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. Como dice Isaías 58:1, alza tu voz como trompeta, dice, ¿no? Isaías 58, verso 1. Jeremías 4:5, Ezequiel 33, amén, 1 al 7. Oseas 8:1, Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión, dicen, ¿ve? Joel capítulo 2, verso 1. Sofonías 1:15, verso al 17. Zacarías capítulo 9, verso 14. En el Nuevo Testamento podemos ver en Mateo capítulo 24, verso 30 a 31. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, cuando nos habla a la final de trompeta. Al final del sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Amén. Antes de la tormenta sube el incienso de las oraciones ante el trono de Dios. Todavía hay tiempo para orar e interceder, pero pronto será demasiado tarde. Solo habrá castigos. Cuando Juan vio un ángel con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de los santos, y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versos 3 y 4. Ahora vamos a ver un video. ¿Qué es el altar? El altar que hay en el cielo. Vamos a ver el altar que Dios le ha encomendado a Moisés que construya. Amén. Y vamos a hacer una semejanza, una comparación con el altar que hay en el cielo. Amén. Han podido ver, el altar en el cielo es de oro puro. Pero acá Dios le da
instrucción a Moisés que construya un altar en el tabernáculo. Vamos a ver un video pequeñito de 2 minutos donde nos explica las características. Lo vamos a ir detallando resumidamente, amén, para no cansarnos, amén. A su nombre. Vamos a escuchar bien atentamente este altar del incienso. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como un rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Toda esa explicación nos explica en Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10, la construcción del altar del incienso. En Hebreos 8:5, ¿alguien puede dar lectura, por favor? Hebreos capítulo 8, verso 5. Hebreos 8:5. Y otro que se encargue de buscar, segundo de Crónicas capítulo 26, versos 18 al 20. Solamente va a leer, amén. Vamos a decir algo concreto. Levítico capítulo 10, verso 1. A ver, vamos a ver. ¿Qué número? 8:5. Hebreos capítulo 8, verso 5. En su casa van a estudiar ustedes Éxodo 30, verso 1 al 10. ¿Amén? Cómo se ha construido ese altar, cómo Dios le ha dicho que construya. Pero lo han visto en video, ¿ve? Pero ahora lo van a leer. ¿Amén? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Lo que Dios le ha dado a Moisés acerca del tabernáculo, la construcción de todo el campamento, el atrio exterior, donde estaba. ¿Qué estaba en el atrio exterior, hermanos? A ver, recordemos. Amén. En el atrio exterior está el altar del holocausto. ¿Se acuerdan? Una vez hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan? El altar del holocausto. Después está el lavacro, una especie de bañerita donde los sacerdotes se lavaban sus manos antes de expiar los pecados, de hacer los sacrificios. ¿Amén? Y en el lugar santo, ¿amén? ¿Qué estaba en el lugar santo? ¿Qué han podido ver en el video? No me digan que solamente estaban distraídos y no han podido ver nada. Tenemos que estar atentos, amén. El candelabro de oro estaba ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? 7 lamparitas. Después había una mesa. Esa mesa, ¿qué cosas se ponían ahí? Los panes de la... Hermanos,
Los panes, ¿de qué se pone ahí? De la proposición, ¿eh? ¿Qué más? Y en el lugar santo hay un velo, así como esa cortina. El velo se dice cortina. Ahí, digamos que el púlpito estaba, ese era el altar del incienso. Amén. El altar del incienso. Entonces, todo esto es figura y sombra de lo que existe en el cielo. Y lo hemos podido ver en el dibujo animado. Claramente se ve el altar de oro. Amén. Igual, el ángel que está con el incensario es figura de un sacerdote. Amén. En la tierra, figura y sombra. Todo lo que hemos visto en el tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales, de lo que se ve arriba. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 18 al 20. ¿Alguien puede dar lectura? Segunda de Crónicas. Capítulo 26, versos 18 al 20, donde nos habla del incienso extraño, como hemos hablado, ¿no? Hermanos, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos y vemos. Amén. No hay que distraerse. 26, 18 al 20. Sí. Ya, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio de prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amén. ¿Qué nos quiere decir con este pasaje bíblico el Señor? No cualquiera podía entrar al altar del incienso y ofrecer incienso al Señor. Amén. ¿Quiénes eran las personas encargadas? Como en esta vida decimos, cada zapatero a su zapato, ¿verdad? A su nombre, gloria. Así también, el incienso era solamente una cosa delegada a los sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas encargadas para este oficio. Por eso los de la tribu de Aarón, de Leví, de Aarón más que todos los sacerdotes, eran dedicados exclusivamente para hacer este tipo de sacrificios, holocaustos, quemar el incienso, amén, expiar los pecados a través de los animales, corderos, becerros, todo lo que hemos podido ver, amén. Entonces ellos eran encargados. Usías, ¿se acuerdan de Usías? Hemos podido verlo, estudiar también este rey. Dice que entró a la casa del Señor y quemó incienso. A él no se le ha permitido hacer eso, por eso les reclamo, no te es permitido a ti quemar incienso, sino a los sacerdotes. Sino Dios te ha de castigar. Y justamente ese momento, con ira, quiso hacer contra su voluntad. ¿Y qué dice la palabra? Le brotó lepra. Ese es el castigo. Por eso, hermanos, cuando Dios nos da un ministerio, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. A veces vemos personas que se meten a un ministerio que no es su ministerio, por eso que no pueden desarrollar su don, el talento que Dios les ha dado. Amén. A su nombre, gloria. A su gloria. Entonces, el rey Usías quedó leproso, como dice la palabra, hasta el final de sus días. Eso pasa cuando somos desobedientes. Por eso tenemos que nosotros orar al Señor siempre para entender y conocer nuestro llamado. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos ha dado un propósito en esta vida? ¿Con qué objetivo Dios ha permitido que nosotros hayamos nacido en esta vida?
Dios tiene una misión, un propósito, un objetivo con nuestra vida. No es así nomás, hermanos. Amén. Levítico capítulo 10, verso 1. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, hermana Mónica? Levítico capítulo 10, verso 1. Hay otro caso más de aquellos que ofrecieron o quemaron incienso extraño. Amén. Levítico capítulo 10, verso 1. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué pasó con sus dos hijos de Aarón? Ofrecieron fuego extraño en el altar del incienso. No sé qué habrá pasado, se habrán olvidado o lo han hecho deliberadamente, se han descuidado, algo ha pasado, pero ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Y qué pasó más adelante? Murieron los dos, los sacaron muertos de ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos entregamos a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Por eso dice la Biblia, cuídate de ti mismo. Cuídate de tu misma persona, cuídate. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Dice la palabra. Amén. Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor, dice la palabra. Amén. Vamos a explicar aquí brevemente con imágenes. Amén. El altar del incienso, ahí está. ¿Dónde se halla ubicado? Ahí en la flecha dicen, es el lugar donde está marcando la flecha. Vean a ver, por favor, la imagen. Es el lugar santo. El altar del incienso se halla ubicado. ¿Qué objetos están en el lugar santo? Vamos a imaginarnos que todo esto es el lugar santo. El velo es la cortina. Y vamos a imaginarnos que el púlpito está abajo, antes de la cortina. ¿Amén? ¿Qué cosas había? Hemos dicho el candelabro de oro, con sus 7 lámparas. Hemos dicho los panes de la proposición en la mesa. ¿Amén? Y estaba el altar del incienso. Ahí vemos, ¿qué miramos acá? En esta imagen, vemos un altar de forma cuadrada. Amén. Vemos unas barras, vemos en las esquinas del altar, o púlpito podemos decirle ya, hay 4 cuernos. Todo tiene su significado. Aquí hay una cornisa alrededor. Amén. Y está bañado de oro puro. ¿De qué material está hecho? Si hemos podido ver el video. ¿De qué material está hecho este altar? Madera de acacia, bañado con oro puro está aquí. Era una madera parecido al... ¿Cuál madera es la que no se pudre? Mara, ¿verdad? Parecido a esa madera. No era una madera dura que duraba mucho tiempo. Y Dios le ha dicho, vas a bañarlo con oro puro. ¿Amén? Dice, el altar del incienso era de madera de acacia, bañada en oro. Estamos explicando brevemente lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10. Resumir. El altar del incienso era de madera de acacia, bañada de oro, y estaba delante del velo, la cortina. ¿Ven? Ocultando el lugar santísimo. Lo que podamos ver el púlpito para adentro, el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué objeto estaba escondido, hermanos? ¿O estaba ahí? Estaba el arca de la, ¿cómo no vamos a recordar? De la alianza, hermanos. ¿Amén? Encima del arca de la alianza habían 2 querubines dibujados o labrados. Amén. Tenemos que estudiar eso, hermanos. El tabernáculo.
En cada una de las 4 esquinas tenía un cuerno de una sola pieza. Amén. Hemos podido ver en las 4 esquinas de ese púlpito o de ese altar, había 4 cuernitos, ¿no? También se presentan esos 4 cuernos, los 4 vientos, o los 4 puntos cardinales, amén, que podemos ver y notar. Porque bien claro, si hemos podido ver y analizar la profecía, en el libro de Daniel había 4 vientos, ¿no? Hay 4 lugares, 4 puntos cardinales donde el cuerno pequeño crecía, dice, ¿no? Hacia los 4 vientos de los cielos, dice, amén. O sea, toda la humanidad va, el anticristo va a gobernar, a eso quiere decir, amén. Significa poder ese cuerno. La parte superior, dice, los costados y los cuernos estaban recubiertos ¿de qué? De oro, bañado de oro, esa madera de acacia, con una cornisa. En el púlpito hemos visto una cornisita, como si fuese un murito perimetral, amén, una cornisa se llama. O moldura en el borde. El altar del incienso tenía anillos a los lados para pasar las varas de transporte. Había unos anillos que servían para que pasen las varillas, aquí otra, ¿para qué? Para trasladar ese púlpito. Amén. Pero nosotros, por ejemplo, manualmente lo manejamos, pero en esos tiempos Dios era bien delicado, o sea, no era utilizado como cualquier objeto, como hoy en día podemos ver, el púlpito lo alzamos manualmente. En esos tiempos los sacerdotes utilizaban unos anillitos por el cual pasaban las varillas y de esa manera alzaban, amén, alzaban el altar del incienso para mover de un lugar a otro, para limpiar, para eso era, amén. El altar del incienso, medidas del altar, escuchen bien, ¿de qué medidas era? Era un codo de largo, o sea, de largo era 46 centímetros, de ancho 46 centímetros y de alto 92 centímetros, amén. El sumo sacerdote quemaba incienso, escuchen bien, el único encargado de quemar sobre ese altar. En este altar todas las mañanas y las tardes. Escuchen bien eso, acuérdense de esto. Quemaba incienso en las mañanas, en las tardes. El fuego para el incienso provenía del altar de bronce, del atrio exterior. Hemos visto en el anterior estudio acerca del 5º o 4º sello, no me acuerdo, donde uno de los seres vivientes toma el altar del altar de bronce, del altar del holocausto, fuego, amén. Pero aquí dice bien claramente, el fuego para el incienso provenía del altar de bronce, del atrio exterior. De ahí traían el fuego. El Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especies que se usaban solo en el tabernáculo. Éxodo 30, del 35 al 37, explica eso. Y que se quemaba en el altar del incienso. ¿Amén? El sacerdote corría peligro de, cuando el sacerdote corría peligro de muerte si se quemaba otra clase de incienso. Eso es lo que han hecho Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Quemaron otra clase de incienso, por eso murieron. Amén. Fuego extraño ofrecieron a Dios. Amén. A su nombre. Eso está escrito en Levítico capítulo 10, verso 1 al 2. Lo ha leído nuestra hermana Mónica. Amén. Por eso es bien peligroso, hermanos. Por la misericordia de Dios, Dios no ha permitido que el rey Usías muera, porque era un rey que le sirvió a Dios con temor, le amó a Dios mucho. Por su misericordia solamente le ha brotado lepra, nada más. Amén. Pero a los sacerdotes no les perdonaba el Señor. Murieron, hermanos. Por la presencia de Dios los fulminó. Una vez al año, dice, en este altar del incienso, el día de la expiación se derramaba sangre sobre los cuernos, esas 4 esquinas,
la sangre de la ofrenda por el pecado. El incienso que asciende en forma de humo representa la imagen de nuestras oraciones que se elevan en el cielo. Eso está escrito en el Salmo 141, verso 1 al 2. Eso lo vamos a ver, no se preocupe. Aquí está. Las partes que se presentan. Ahí pueden ver. Esas 4 esquinas son los cuernos, figura del poder de la oración. Eso está escrito en Habacuc, capítulo 3, verso 4. El material es hecha de madera de acacia. Las medidas hemos visto, 46 centímetros tiene, ¿verdad? 92 de alto. El incensario, ahí encima del altar del incienso, simboliza la oración. Apocalipsis 8, versos 3 al 4. El altar del incienso representa, es una figura de Cristo, quien intercede por los hombres. Hebreos 7, verso 25 o 23 creo que es. Las 2 barras, figura del Espíritu Santo y de Cristo, quienes interceden al orar. Eso es lo que dicen algunos autores o pastores que escudriñan la palabra de Dios. La cornisa. ¿Dónde está apuntando la cornisa? La flecha en la parte de los cuernos. Todo este perímetro que podemos ver y analizar, eso es la cornisa. Es como una maderita que se lo colocaba perimetralmente en el altar. Amén. Anillos por donde pasan las varillas para trasladar el altar del incienso. ¿Por qué estamos viendo esto? Ahorita lo vamos a ver con la palabra que representa espiritualmente. Los detalles del altar del incienso. 1. Sirve para quemar el incienso. Número 2. Tiene 4 cuernos. Número 3. Está cubierta de oro. Número 4. Se ubica delante del lugar santísimo, o sea, en el velo, delante del velo. ¿Qué más? Esto se lo hace y lo recomendó bien claro en Éxodo capítulo 30, verso 1 a 10, que este rito debe hacerse perpetuamente, de generación en generación. Por eso sabemos que el anticristo va a hacer reabrir el continuo sacrificio. Eso es de los judíos. Amén. Eso sí o sí va a ser eternamente, para siempre. Número 7. Tiene un fin de hacer expiación. Amén. Por el pecado. Son los detalles. ¿De qué componía el incienso que se preparaba? Éxodo 30, versos 33 al 37 dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante, o una mezcla quiere decir, que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, escuchen bien, extracte una uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte de perfumador, según, o sea, el bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada por Jehová. Esta fórmula para preparar este incienso, o sea, los componentes que tenían, Dios lo ha mostrado a Moisés. De esta manera lo vas a preparar, lo vas a hacer. ¿Amén? No tenía que hacer de otra forma, sino si lo hacían, digamos, otro que, por ejemplo, los hijos de Aarón, Nabiú y el otro no me acuerdo, prepararon de otra forma, no como a Moisés le ha dicho Dios que haga. Por eso que ellos murieron. Ofrecieron fuego extraño.
Amén. A su nombre. Gloria. Gloria. Ahora sí vamos a explicar qué se presenta espiritualmente. Las oraciones de todos los santos. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 al 5 dice: otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro. Puso mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el verso 4 dice: el humo del incienso sube, dice, a la presencia de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. ¿Qué dice? Lo llenó del fuego del altar y lo arrojó donde, a la tierra, donde hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Antes de que estos ángeles hagan sonar las trompetas, hay un incidente preliminar. Otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Esto guarda una similitud exacta con los que hacían los sacerdotes en el templo en el día de la expiación. Claro, es figura y sombra. Amén. Levítico capítulo 16, versos 12 al 13. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Amén. Ya sabemos, ya nos estamos ubicando, ¿no ve? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume, ese humo, vemos cuando hacen incienso, ¿no ve? Cuando coan. Amén. Ese humo es fuerte. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, o sea, dentro del lugar santísimo, para que no muera. Éxodo 30, verso 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ya hemos hablado. De madera de acacia lo harás. Hemos visto eso. Lucas capítulo 1, verso 8 al 10 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, escuchen bien, conforme a la costumbre del sacerdocio, o sea, le tocaba, dice, en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Imaginen, que dice, estaban orando fuera a la hora del incienso. Hay una semejanza, ¿verdad? Como vemos, la idea es que las oraciones por sí solos eran imperfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar. Amén. Porque el fuego del altar hace que ese humo suba. Las víctimas que quemaban, las víctimas de los sacrificios. Esas oraciones también representan las oraciones de Jesús por nosotros. Hebreos 5:7 dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor severente. ¿Por qué Jesús estaba rogando y suplicando al Padre con gran clamor? Estaba intercediendo por nosotros. Si nosotros vemos Juan capítulo 17, Jesús intercede por todos nosotros, por sus discípulos y por los que le iban a conocer. Amén. Amén. Romanos 8:34 dice: el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, puede leer nuestra hermana Vicky, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Ahí vamos a entender quién es el intercesor por excelencia. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. ¿Qué dice?
¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Nadie llega al Padre. Algunos han sugerido, dice, que el silencio del cielo tiene como propósito que las oraciones de los santos puedan ser escuchados. Uno de esos propósitos por lo que existe esa media hora es para que el Señor escuche el propósito de las oraciones. Amén. Que los santos hacían en ese momento. En ese momento, cuando la petición de los mártires que estaban debajo del altar, hemos visto en el quinto sello, ¿verdad? Vi bajo el altar, ¿qué dice? A los mártires, a las almas de los que han muerto por causa de la palabra y del testimonio. Amén. En Apocalipsis 6:10, donde nos hablan que estas almas piden justicia, venganza. Amén. Pero comienzan a recibir esa venganza, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Reciben esa respuesta. Encontramos un caso similar en Éxodo, cuando los israelitas que se encontraban en esclavitud en Egipto pedían la intervención de Dios para que se les hiciera justicia. ¿Dónde nos dice eso? Éxodo capítulo 2, verso 23 dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos como motivo de su servidumbre. O sea, cuando los hijos de Israel, los israelitas, gemían, lloraban, dice, por lo que eran esclavos, ¿amén? Clamaron a Dios, dice, ese clamor subió, dice, a Dios, al trono, porque ellos eran sirvientes de Egipto. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8, otro ejemplo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. El incienso representa un símbolo de oración. ¿Dónde nos dice eso? Salmo 141, verso 1 al 2. Ahora sí lo vamos a leer, porque es bien importante que entendamos espiritualmente qué representa el incienso, que el ángel, amén, toma del altar. Dice: Jehová, a ti ha clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Verso 2, este es bien importante. Dice: suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso, el don de mis manos, como ofrenda en la tarde. Apocalipsis 5:8 dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. ¿Qué representa el incienso? La oración de los santos, la oración de nosotros. Hechos 10:4 dice: tus oraciones, cuando se le presenta un ángel a Cornelio, le dice el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínate, las oraciones suben a Dios para hacerles recuerdo a Dios. Y es un día, Dios va a mostrar este tipo de oraciones así es. Mira, memoria, para memoria de Dios. O sea, lo tiene guardado en un libro, quiere decir, como recuerdo. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? A través de una oración sincera, humilde, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Salmos 55, verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré
y él oirá mi voz. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían incienso en la mañana y en la tarde. No dejaban de hacer eso todos los días. Igual nosotros, como los sacerdotes, tenemos que orar tarde, mañana, mediodía, noche. Amén. A su nombre. Gloria. En el pasaje bíblico de Lucas, no lo vamos a leer, solamente anótense para que lo estudien. 18, verso 9 al 14, se puede notar la oración que Dios oye. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y publicano? El fariseo, ¿qué decía, hermana Mónica? Lo hemos podido ya leer, o no has leído ese pasaje. La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, ¿qué tipo de oración hacía? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien puede recordar? El fariseo hacía una oración de vanagloria, Quienes oraban como- hacía unas Oraciones largas, ¿no ve? ¿Con qué fin? De que los hombres le vean que es un hombre espiritual, que ayunaba 3 veces a la semana, ¿no ve? Se jactaba, ¿no ve? Y delante de Dios decía, yo doy mis diezmos, se justificaba delante de Dios, ¿no ve? Y ahí había un publicano. Su oración del publicano, ¿cómo era, hermana Vicky? ¿Qué decía? Se golpeaba el pecho, dice, ¿no ve? que agobiaba, ¿Cómo? ¿Qué oración hacía? corta. De arrepentimiento, de un corazón sincero. Sé propicio a mi pecador. ¿Quién salió justificado, el fariseo o el publicano? El publicano, porque de corazón sincero se acercó a Dios, ¿sí? Se arrepintió, mientras el otro no. Usaba vanas repeticiones como loco. Por eso dice la palabra, no hagan vanas repeticiones. Eso es rezar. Orar con Dios es hablar de diferente forma. Cada día nuestra oración tiene que ser diferente. No usar lo mismo, repetir lo mismo. No, hermanos. Si vamos a hacer eso, vamos a volvernos tipo fariseo. ¿Amén? Tenemos que tratar de usar otras palabras. Hay tantas maneras de hablar con Dios. Amén. Amén. En el 7º sello sube la intercesión de las oraciones en el templo. Apocalipsis 8, versos 3 al 5. En la 7ª trompeta se abre el templo. Apocalipsis 11, verso 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. El arca de la alianza en el tabernáculo y en el cielo el arca del pacto. Amén. O de la alianza es lo mismo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande. Eso lo vamos a ver, solamente es para ver. Apocalipsis 15, 8 dice, el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 últimas plagas. ¿Cuáles son las 7 últimas plagas? Las 7 copas de la ira. Un comentario final del pastor Carlos Johansson comenta, en la versión de la Biblia de Darby está escrito, mucho incienso se le dio para dar efecto a las oraciones de los santos, para que tenga más fuego, humo. Verso 3, ese es su comentario de él. El humo del incienso subió unido con el altar, con el fuego del altar, y haciendo efecto a las oraciones de los santos. Las oraciones juntamente con el fuego del altar resultaron en truenos, voces, relámpagos. O sea, el fuego del altar con el incienso y con las oraciones de los santos, ¿qué da resultado? Voces, relámpagos y un terremoto, dice la palabra. Amén. A su nombre. ¿Qué hemos podido aprender? Resumiendo todo lo que hemos hablado. ¿Ven? Número 1, hay un silencio de media hora. Que se presenta un tiempo, 2 cosas pueden representar, o se presentan en sí. Número 1, esa media hora es para darle a la humanidad un tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta.
Número 2 es para que sean escuchadas las oraciones de los santos. Amén. Se produce una ceremonia en el cielo. Un ángel aparece, dice, con un incensario, toma fuego del altar, el incienso, que son las oraciones de los santos, toma fuego del altar y sube un humo, dice. Amén. ¿Y qué produce ese humo? Lo derrama juntamente. Todo eso lo mezcla y lo derrama sobre la tierra. Y se produce relámpagos, voces y un terremoto, que es un preámbulo para él, los juicios de las 7 trompetas. Eso simplemente, hermanos. Este séptimo sello es para eso, es una antesala de los juicios de las 7 trompetas. Este séptimo sello es el inicio de unos juicios consecutivos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Es el que abre el portón a estos juicios. Amén. El altar del incienso, a ver, alguien me podría, en sus palabras así, ¿qué se presentará en nuestra vida espiritual? ¿O qué se presenta ese altar del incienso? Porque si sabemos, se ofrecía incienso a Dios, ¿eh? Pero en nuestra vida espiritual, ¿qué se presentará ese altar? Es el banco de las oraciones. Nosotros somos el altar, porque nosotros oramos, a ver, y nuestras oraciones suben a la presencia de Dios. Hace un momento hemos orado por la vida de Julio, ¿verdad? Ha subido al trono. Y Dios, ¿qué ha hecho? Seguramente Él no ha podido describir, pero seguramente ángeles han venido. Dios les ha dicho que vayan ha subido nuestra oración. Eso es una muestra de lo que Dios quiere. Somos un altar para Dios. Amén. Dios es el sumo intercesor por nosotros, intercede por nosotros. Amén. A su nombre. El incienso son las oraciones de todos nosotros que realizamos. Por eso debemos hacerlo sin cesar, sin descanso. Constantemente debemos clamar a Dios. Amén. A su nombre. La oración sincera, la oración llena de quebrantamiento, eso sube como un olor fragante. El humo del incienso sube a la presencia de Dios. Eso se presenta espiritualmente. A su nombre, Gloria. a su gloria. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Hemos hablado del séptimo sello, Señor, que habla de un silencio de media hora, cuyo objetivo es darle la oportunidad a la humanidad que se arrepienta. Y también, Señor, que se produzca una ceremonia en el cielo. Tu palabra nos dice que un ángel tomó el incensario y lo llevó al altar y derramó, Señor, el incienso. Tomó fuego del altar, dice tu palabra, Señor, y lo mezcló, Señor, con el incienso. Subió un humo, dice, que llenó el templo. Tomó fuego del altar con el incensario y este ángel derramó sobre la tierra, dice tu palabra, Señor. Y hubo, Señor, voces, truenos y un terremoto que anuncia los siguientes juicios de las 7 trompetas, Padre. Dios mío, te agradecemos, Padre, por permitirnos estudiar el altar del incienso, que lo estaremos estudiando en otra oportunidad con más detenimiento, Señor. Pero representa nuestra vida, se presenta también al Señor Jesús, que intercede por nosotros. Tu palabra dice que Él es el mediador
el intercesor entre Dios y los hombres. Es nuestro abogado que intercede por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser intercesor, mi Dios. Tu Hijo Jesucristo murió por nosotros. Él es el sumo sacerdote, Padre. Gracias, Dios mío, por permitirnos terminar este estudio de los 7 sellos. Gracias, amado Padre. Que este estudio sirva para mis amados hermanos, para que se preparen y entiendan la palabra profética. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos que nos ven en las redes sociales. La paz de Dios sea